Bienvenidos, manitas. ¿Qué os parece si hoy vemos cómo hacer este cartel navideño? Vamos a ver cómo simular listones de madera, haremos estarcido y pintura country. ¿Me acompañáis? Pues venga, que empezamos. Para hacer este cartel voy a utilizar madera de caja de frutas. Sé que en algunos países este tipo de madera, este tipo de cajas no las hay. Bueno, pues lo podéis hacer con cartón. Lo único que tendríais que ocultar los cantos para que el canal interior del cartón no se viese, pero podríais hacerlo exactamente igual. Y mi cartel va a medir 39 centímetros de alto por 23,5 de ancho. Voy a pegarle estos listones que también son de la caja de frutas, de la base. Voy a pegarle uno aquí y otro aquí. Vamos a cortar a la medida y pegamos. Lo voy a ir pegando todo con cola blanca. Pues ya está pegado y lista nuestra base. Yo aquí le he puesto unas grapas, no son necesarias, yo las he puesto para poder seguir trabajando, aunque la cola no esté seca, ¿vale? Pero vosotros lo dejáis secar y las grapas no hacen falta. Lo siguiente, vamos a aplicarle una capa de pintura acrílica blanca, tanto por delante como por detrás. Lo estoy aplicando con esponja a pequeños toquecitos. Ya se ha secado la pintura blanca y ahora vamos a utilizar un azul cielo y este color que aquí en el bote pone que es un blanco antiguo, pero bueno, yo lo veo así como un vainilla subidito, un color oscurito. Primero, con el azul vamos a coger un pincel que las cerdas no sean suaves, que sean un poquito duras. Descargamos y vamos a aplicar por toda la superficie sin llegar a cubrir el blanco del fondo. ¿Gustan mis cuernecitos de reno? ¿Y el vídeo qué os parece? ¿También os gusta? Si estáis suscritos al canal, ¿no? ¿Ya que esperáis? Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y al ladito activáis la campanita porque así YouTube os avisará cada vez que yo suba un vídeo nuevo. No os entretengo más, espero que estéis disfrutando del vídeo. ¡Sigamos con él! Y ahora, sin limpiar el pincel, cogemos del siguiente color y de este vamos a poner menos cantidad. Lo siguiente, con un pincel de estarcir y con marrón chocolate. Vamos a manchar y vamos a hacer un pincel seco. Vamos a ir difuminando y degradando los bordes y la separación de los dos listones. Cargamos pintura y quitamos el exceso. Y ahora vamos a hacer más evidente la diferencia entre listones. Y vamos a hacer como un difuminado. Cogemos un pincel angular, lo mojamos en agua y descargamos el exceso de agua. Mojamos la puntita en marrón chocolate y difuminamos. Y vamos a pasar por la línea entre los dos listones. Seguimos con el marrón chocolate y ahora con un pincel muy finito vamos a mojar la puntita y vamos a hacer unas líneas muy finitas. No apoyéis el pincel, apoyar la mano y dejarla deslizar. Solamente hay que apoyar la puntita del pincel.
Si os sale demasiado gruesa como a mí, pues cogemos un pincel mojado en agua y limpiamos. Pues ya está la base lista y ahora vamos a dejar que se vaya secando y ahora vamos a pasar a por nuestro diseño. Esta imagen la podéis descargar en mi cuenta de Pinterest. He creado un tablero que se llama Country. Allí esta imagen la podéis encontrar y alguna otra más que os pueda gustar. En estos días iré incluyendo más imágenes por si queréis hacer otro motivo. Yo lo que os aconsejo es que escojáis un diseño que no sea muy complicado de recortar porque lo vamos a hacer con cartón gris o contracolado. Este es de 2 milímetros. Vamos a utilizar esta vez papel carbón que vamos a colocar aquí. Ponemos nuestro diseño y vamos a repasarlo. Pues como estáis viendo, hay que ir recortando poco a poco. Quien no quiera recortar, lo que puede hacer es la imagen que os he mostrado, descargarla con impresión láser y entonces pegarla en la tablilla que estamos haciendo. Ahora con una lima de uñas vamos a limar los bordes para eliminar alguna imperfección que le hayamos hecho con el corte. Pues ahora vamos a pasar a pintar nuestro muñeco de nieve. Y lo primero, darle una base de pintura acrílica blanca. Y ahora ya pasamos a darle color. Lo primero que voy a pintar, el sombrero en un color negro. Recordar ir pintando también los bordes. De color rojo, la cinta del sombrero. La nariz en un color naranja. Y la bufanda en un azul. Y ahora con pintura negra vamos a pintar el botón y los rasgos de la cara. Una vez ya tenemos los colores base, guiándonos por el diseño, vamos a empezar a darle luces y sombras para darle un poquito más de realismo. Empezamos por la bufanda y vamos a coger una pizquita de negro y voy a oscurecer el azul que hemos utilizado para pintar la bufanda. Con un pincel angular humedecemos en agua, quitamos el exceso, mojamos la puntita y vamos a difuminar y a formar las marcas que tiene la bufanda. A la nieve la vamos a sombrear con un gris clarito. Y con el mismo gris claro vamos a hacerle unas luces al sombrero.
Con la parte de atrás de un pincel, con pintura acrílica blanca, voy a darle unos puntitos a la bufanda. Para que los puntitos queden de diferente tamaño, mojaremos una vez en pintura y descargaremos dando 3 o 4 golpecitos y cada vez el puntito será más pequeño. Al sombrero le voy a dar un falso pespunte y lo dejaremos secar. Y una vez ya se nos ha secado, vamos a pegarlo a la base. Yo lo voy a colocar aquí, voy a hacer el cartel en vertical, pero si preferís, también lo podéis poner en horizontal. Lo vamos a pegar con cola blanca y le vamos a colocar peso encima hasta que se seque. Ahora vamos a sombrear todo lo que es el muñeco de nieve y vamos a hacer un difuminado con un pincel angular, como siempre. Humedecemos en agua, retiramos el exceso y mojamos la puntita. Difuminamos y vamos a ir por todo el borde. Pasamos a decorar el resto de la tabla y yo voy a hacer estarcido. Voy a utilizar estos esténciles navideños. Voy a empezar por este diseño de aquí, que es como un ramillete de flores, y lo voy a poner en la esquina superior. Y voy a ponerle un trocito de cinta de papel para que no se me mueva mientras trabajo. Con pinceles de estarcir, de cerda dura. Y voy a empezar con pintura acrílica en un color verde oscuro y un verde lima. Mojamos el pincel y descargamos. Hay que tener muy poquita pintura en el pincel para que no se nos meta entre el stencil. Y dando circulitos vamos marcando el diseño. Y vamos a ir combinando colores dependiendo del diseño que escojamos. Las hojas en verde, ahora voy a pintar unas piñas y voy a utilizar en marrón chocolate y luego a las hojas le daré luz con el verde lima. Y ahora con la parte de atrás de un pincel y pintura roja voy a hacerle los frutos. Y ahora voy a seguir con la palabra Merry Christmas. El primer color que voy a aplicar es un color metalizado en un tono bronce. Ahora vamos a colocar de nuevo la plantilla en el mismo sitio, buscando que coincida. Y ahora vamos a mover hacia abajo un poquito y hacia la derecha otro poquito. La pegamos y ahora vamos a utilizar el color rojo. Así conseguimos un sombreado, le damos profundidad. Y ahora voy a poner unos copos de nieve utilizando estos sellos que tengo y pintura acrílica blanca. Colocamos la pintura y la extendemos con un pincel, como si estuviésemos pintando. Cogemos el sello y lo manchamos y estampamos. Y así vamos a ir colocando todos los copos de nieve que nos gusten. Y ahora vamos a darle un detalle al texto con pintura acrílica blanca y un pincel plano. Vamos a mojar la puntita y vamos a simular que en las letras se ha apoyado un poquito de nieve, dando golpecitos. Ahora ya tenemos que proteger el trabajo y como siempre hay que aplicarle un barniz. Yo voy a aplicarle barniz en spray, en acabado mate, voy a aplicarle 2 capas dejando secar entre capa y capa y vuelvo para darle el último detalle. Voy a ponerle una pequeña decoración en el sombrerito de nuestro muñeco y con silicona caliente vamos a ir pegándolas.
Yo este cartel lo voy a colocar en una repisa de un mueble, pero si queréis colgarlo en la pared, simplemente aquí detrás le podemos pegar un trocito de cuerda y ya lo podemos colgar. Y ya está listo. Me tiene enamoradita este muñequito de nieve. Con poquitos materiales lucimos este cartel tan bonito. Si os ha gustado, regalarme dedito arriba y sobre todo compartir este vídeo en vuestras redes sociales si pensáis que le puede gustar a alguien más. Me ayudará un montón. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.